Ya. Bueno, ahora lo que vamos a revisar, primero el segundo factor en nuestra ecuación de riesgo, que es la vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad fue analizada considerando 5 factores de vulnerabilidad. Eso quiere decir que la vulnerabilidad, que las características propias del territorio pueden ser diferentes y pueden ser categorizadas en distintos temas. Allí en el cuadro ustedes pueden ver que hay factores socioculturales, factores económicos, productivos, políticos, institucionales, físicos y ambientales que afectan la vulnerabilidad del territorio. Entonces, para poder nosotros analizar este factor, utilizamos estos 5 subfactores y a su vez cada factor está compuesto por otras variables. Por ejemplo, el sociocultural considera aspectos de dependencia, educación, discapacidad, género, seguridad pública. El económico productivo, indicadores de pobreza y de diversidad de fuentes laborales existentes. El político institucional básicamente tiene que ver con los planes de ordenamiento del territorio. Los físicos son más relacionados con infraestructura, materialidad de viviendas, densidad de población en cada manzana utilizada para el análisis. Y el ambiental considera básicamente las características de fragilidad ambiental. Por ejemplo, la existencia de áreas protegidas, áreas que son relevantes desde el punto de vista ambiental, tema de erodabilidad en los suelos y el estado de los ecosistemas, que también afecta a la vulnerabilidad. Entonces, para poder analizar este tema, lo que se realizó fue trabajar a una escala que está vinculada al censo, que es información oficial que contamos. Entonces, la idea en las áreas urbanas es utilizar las manzanas y en las áreas rurales las entidades rurales, que es la denominación que el INE tiene para esta información. De esta forma, se pueden obtener mapas para cada uno de estos factores que les comenté, y aquí pueden ver el factor sociocultural. Antes de comentarles esto, es necesario entender que esta metodología de análisis tiene sus pros y sus contras, que es con lo que tenemos que trabajar y entender para poder llegar a conclusiones adecuadas, entender las limitantes de cada metodología. Este tema de integrar distintos variables, distintos indicadores y poder hacer mapas como estos, tiene la limitante y como la desventaja de que uno subestima algunas variables al verlo porque están un poco escondidas ya que se analizaban con un conjunto de variables. Entonces un poco se esconde o se diluyen algunos datos porque se promedian y se obtienen valores como integrados. Pero también tiene la ventaja de que permite tener un panorama general del tema, que es también un poco lo que buscamos, ¿ya? En este caso de factor sociocultural uno puede ver un mapa que tiene un montón de zonas verdes. Las zonas verdes podríamos decir que en el factor sociocultural son zonas menos vulnerables, con menos problemas en relación a las otras que están en amarillo, que son medios, y rojas, que se concentran en la comuna de La Calera. No olvidar que el factor sociocultural consideró índice de dependencia, educación, discapacidad, género y seguridad pública. No presento en detalle las tablas de cada una de estas variables porque es muy extenso, pero lo que me interesa que vean es cómo se ve esto en el territorio. Y podemos ver claramente que hay una comuna que tiene mayor vulnerabilidad sociocultural. Bueno, también es interesante en el análisis mencionar que esta diferencia territorial está dada principalmente por variaciones en cuanto a variables de género. ¿Qué quiere decir? Que esta variable está marcando mucho en la sensibilidad de cómo se expresa el factor sociocultural. En relación a las otras, me refiero a que el género está, si yo veo un mapa de género aquí, va a ser más similar a esta integración. El resto de las variables es más homogénea en el territorio, por lo tanto cada comuna no es tan distinta. En género hay más diferencia. El factor económico productivo, que considera las variables de pobreza y de diversidad de fuentes laborales, se ve, como ven ahí, que hay 3 comunas que presentan mayores vulnerabilidades, que son Quillota, Hijuelas y La Calera. La Cruz se ve con una vulnerabilidad no tan
no tan alta, sino que, ¿por qué digo no tan alta? Que eso también es algo interesante de mencionar. Esta categorización en alto, medio, bajo es comparación entre pares. Digamos que no quiere decir que si la cruz tiene un valor bajo, que se ve como verde en el mapa, no quiere decir que esté en una condición económica productiva ideal. No es así, sino que es la que está con menos problemas en relación a sus pares, a sus otras comunas, a las otras comunas de la provincia, me refiero, para que se entienda así. ¿Cuál es la idea de categorizarlas y presionar un poco a que uno sea más buena que otra, poder priorizar un poquito nuestros focos de acción después? Esa es la idea. Entonces aquí podemos ver que hay 3 comunas que tienen un valor más alto de vulnerabilidad. Y interesante señalar que estos resultados muestran que hay una alta dependencia de la variable de actividad de empleo en la provincia, que la actividad agropecuaria es muy importante en estas comunas, y eso genera de que esta variable de diversidad de fuentes laborales afecta mucho. ¿Qué quiere decir? Que mucha población trabaja en esta actividad. Cuando uno mete todos los huevitos en una misma canasta, ¿qué pasa? Tenemos más riesgo. Entonces lo que queremos representar aquí es eso, en el ámbito productivo. Cuando tenemos diversidad de fuentes laborales que se distribuyen de manera heterogénea en el territorio, si una se ve con problemas, el resto de la gente va a tener su trabajo. En cambio, si todos trabajan en un mismo rubro, hay mayor riesgo. Ese es el sentido. Entonces, el otro factor que analizamos, que es político institucional, como les comentaba, tiene que ver con planes reguladores, existencia de estudios de riesgo, amenazas, diagnósticos en el territorio, planes de emergencia. La información que utilizamos aquí fue básicamente información que pudimos recopilar de los municipios. Esa es la principal fuente de información. Y aquí podemos ver que hay 2 comunas que son Nogales y Hijuelas, que tienen mayores carencias en el ámbito de planificación, y hay otras que están un poco mejor, tampoco ideal, sino que están mejor que las otras, que las vecinas. Bueno, Nogales y Hijuelas quedan, como señalé, como las más vulnerables en este tema, ya que no cuenta con instrumentos vigentes de planificación o estudios que permitan avanzar en la gestión de riesgo desde la visión municipal. Esto nos puede ayudar después siempre estoy pensando en nuestro cierre de estudios, que son propuestas que nos pueden ayudar a definir dónde están los focos de acción más importantes. Entonces aquí tenemos uno, por ejemplo, que podemos revisar, hacer estudios, avanzar en la planificación a nivel municipal, mejorando diagnósticos, información y manejo en el territorio, de planificación territorial. Otro factor de vulnerabilidad es el factor físico. Aquí el mapa es distinto. Como pueden ver, cada uno de los mapas es distinto, son distintas variables. El factor físico, aquí se pueden ver que la vulnerabilidad es mayor en las zonas más alejadas de los centros urbanos. Tenemos también Nogales y Hijuelas con mayores valores de vulnerabilidad. Y en muchos casos existen sectores con un único camino, por ejemplo, que el acceso es más difícil o que no cuentan con infraestructura de emergencia básica y las distancias son más complicadas para llegar. Todos estos temas como de acceso están reflejados aquí. ¿Ya? Bueno, les nombré eso porque es un tema relevante, pero hay otros más, como la densidad de población o la materialidad de las viviendas. Esto no está acotado a sectores rurales, ya que hay carencias en algunos sectores que tienen zona urbana importante. En Hijuelas podemos ver que si bien la zona urbana no es tan grande, igual se va afectada desde el punto de vista de acceso a servicios. El último factor de vulnerabilidad, que es el ambiental, también pueden ver, ya van viendo que hay comunas que se van repitiendo con valores altos de vulnerabilidad. ¿Qué conclusión vamos a sacar? Que son comunas prioritarias para hacer acciones en este ámbito. Nuevamente aparece Nogales y Hijuelas con algunas manchas rojas complicadas en el tema de factores ambientales. Y aquí las mayores vulnerabilidades se presentan en zonas que fueron declaradas como de importancia ambiental. Existen estas zonas prioritarias para la conservación y aquí fueron consideradas en el mapa. O hay algunas zonas que están prioritarias, son prioritarias desde el punto de vista ambiental y que no tienen instrumentos de protección oficial. Y nosotros las consideramos aquí como zonas frágiles, zonas importantes.
En este caso, ¿por qué consideramos esta variable? Porque en los talleres también se mencionó como tema relevante para la comunidad la pérdida de biodiversidad, el cambio de uso de suelo, eso es muy importante, que afectan a zonas que son rurales, pero que lentamente la ciudad va creciendo, va empezando a ocurrir como una presión por el cambio de uso de suelo. Hay parcelaciones también, hay zonas agrícolas que se están expandiendo, entonces las zonas que tenemos que son más prístinos, que tienen mayor valor ambiental, hay que considerarlas igual, dentro de la vulnerabilidad territorial. Ya, entonces, ¿qué pasa? Considerando todas estas variables que les señalé, todos los mapas que les mostré, uno puede realizar una integración para ver como conclusión, considerando todo esto, cómo queda reflejada la vulnerabilidad en el territorio. Y hay un mapa más o menos así. Aquí se puede concluir que hay algunas comunas que realmente tienen más problemas que otras, y Hijuela y Nogales son estas comunas, que se determina principalmente por factores físicos, político-administrativos, institucionales y ambientales. Estos territorios poseen menores niveles de conectividad, mayores dificultades de acceso a los servicios de emergencia, un menor nivel de planificación territorial y ecosistemas más frágiles que el resto de las comunas. Entonces ahí ya, con lo presentado hasta ahora... Preguntas. Si tienen preguntas. Preguntas. Es súper importante las Vamos preguntas. casi a la mitad, un poco más de la... En esta parte, ¿ya? Preguntas, observaciones, si hay algo que les sorprende o no les sorprende. Andrés, ¿tú? ¿Algo? Podemos decir callar. No callar. Allá atrás hay una pregunta. Perfecto. Fosis. Fosis nuevamente está con nosotros, así que muy bienvenido nuevamente. Una consulta que tiene que ver más que nada con la definición de los factores utilizados para medir este grado de vulnerabilidad y en específico las variables que se seleccionaron. ¿Tiene base en algún estudio, hay algún marco, digamos, como teórico para decir que estas podríamos incluir más? ¿Por qué se han incluido más? Sí. O sea, lo mismo que pasa con amenaza, uno podría incluir un sinfín de amenazas. Se consideraron estas como criterio principal que teníamos información censal. Eso quiere decir información distribuida en toda la provincia y que no quedaran vacíos. Eso por un lado, que es la información que consideramos, y lo otro que en la literatura que revisamos, que tenemos por ahí también el detalle, podemos conversarlo al final, sugieren algunas variables que son de mayor relevancia para la gestión de riesgo, que es como el foco que tenemos. Y de esas, y las que teníamos información, pudimos espacializar y se seleccionaron estas. Más bien se tuvo que priorizar cuáles son las más relevantes desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Por eso es súper importante. Lo que pasa es que yo entiendo la pregunta de Fosis porque Fosis también hace cálculo de vulnerabilidad bajo ciertas variables, bajo ciertas otras condiciones. Nunca se debe olvidar que cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad en el contexto de gestión de riesgo, estamos hablando de los tópicos que plantearon acá en el estudio. Yo puedo hablar de otro tipo de vulnerabilidades, hay cientos de tipos de vulnerabilidades, pero nosotros las que planteamos son siempre miradas desde el enfoque de gestión de riesgo, para que quede súper claro eso, porque no vamos a hablar aquí de índices de pobreza, de calidad de la vivienda, no vamos a hablar de ese tipo de cosas, vamos a hablar desde una perspectiva de gestión de riesgo que tiene una mirada no mejor, más macro. ¿Ya? Para que se tenga como esa salvedad. Sí. En relación a eso, como para cerrar la pregunta, a veces hay discusión en respecto a la utilización de la variable ambiental, por ejemplo, que muchas veces se deja un poco de lado porque se consideran aspectos a lo mejor más asociados a la ciudad, a los centros urbanos, y en la parte más ambiental o los lugares más rurales, no hay tanta relevancia en los factores que pueden determinar su vulnerabilidad. En este caso, como la provincia tiene importante actividad agrícola, tiene una importancia desde el punto de vista de la ruralidad. Básicamente esta provincia, yo encuentro que dentro de todos los temas de los rubros que aquí, de los de empleo, hay alta relevancia en los temas rurales como asociados a la agricultura. El cambio de uso de suelo, consideramos que era interesante seleccionarla e incluirla, pero fue más que nada por el caso también, que era la provincia de Quillota. Quizás a lo mejor la provincia de Chacabuco tiene otras variables que pueden determinar también como más relevantes para la vulnerabilidad. Entonces, por un lado tenemos la sugerencia como de literatura y hay que aterrizarlo a la provincia.
Otra pregunta por ahí, por favor. Pero, ¿podemos hacer la explicación de la exposición anterior? ¿Es de la presentación del principio? ¿Pero de ahora o de la anterior? ¿Lo vemos al final? Sí, yo creo que revisamos capacidades, después vemos análisis de riesgo final. Al final volvemos a las preguntas. Y las preguntas la idea es que igual hagan preguntas, terminadas las capacidades ahora, pueden hacer preguntas de eso y así, en el fondo, para que lleguemos después, para que no se nos pierda el hilo de las cosas. ¿Bien? Al final, las preguntas pendientes de la amenaza podemos también conversarlas al final. Ya, entonces ya tenemos dos factores de riesgo, amenaza y vulnerabilidades. Ahora vamos a ver un último factor que son capacidades, para cerrar nuestra ecuación. Bueno, las capacidades nosotros las analizamos básicamente con información primaria. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos de aquí participaron también en entrevistas, hicimos encuestas para tener de primera fuente información sobre las capacidades territoriales, que no es fácil encontrar en la página web de cada lugar, no es así. Entonces aquí hay que ir un poco más fino y consultar realmente qué se está haciendo en cada uno de los temas de riesgo. Ya. Entonces, como tampoco podemos entrevistar a cada uno, se seleccionaron primero instituciones relevantes, las que trabajan en la mesa, por ejemplo, algunas también que participan con la gobernación en los COE, el Comité de Operación de Emergencia, y también, sí o sí, municipio, que a nivel local es la institución más importante. Entonces tenemos las 5 municipalidades y a nivel provincial la gobernación, representada por la oficina de emergencia, y distintos servicios que nos dieron información de sus gestiones en temas de riesgo. Así se pudo analizar, bueno, se ve chico, pero son distintas dimensiones en las que uno puede analizar las capacidades institucionales. Tenemos temas de recursos de distinto tipo, de acción y coordinación y de conocimiento institucional. Entonces, cada uno de esos temas, al igual que vulnerabilidad, se puede subdividir en otras variables. Por ejemplo, dentro de los recursos tenemos recursos humanos, recursos materiales, recursos presupuestarios. En acción tenemos iniciativas propias de cada una de las instituciones, coordinación, trabajo en redes. Y dentro del conocimiento institucional están los recursos formativos, si hay capacitaciones, si hay niveles de planificación, por ejemplo, diagnósticos, si tenemos, si utilizan mapas de municipios, ¿qué herramientas tienen? Para cada uno de esos temas se utilizaron variables, o sea, indicadores entre 0 y 1 para ir viendo si cuenta con estos aspectos o tiene carencia en estos aspectos. De esta forma se integraron cada uno de los indicadores para poder sacar un valor en cada una de las dimensiones, y así nuestra capacidad está constituida por la capacidad de la provincia, que es una conclusión que el consultor saca de todas las instituciones de actuación provincial, pero también de la capacidad de cada comuna, que ahí es distinto. O sea, la distinción aquí va a ser la capacidad de cada comuna, porque la capacidad provincial va a afectar a todos. O dicho de otra forma, la capacidad provincial puede verse potenciada o puede verse disminuida por cada capacidad comunal. ¿Ya? Bueno, estas capacidades institucionales se trabajaron, como les comenté, se sacaron indicadores y uno puede ver en cada tema dónde puede haber más carencia, dónde hay más fortaleza, y lo mismo que en vulnerabilidad. Si Quillota, por ejemplo, aparece con verdecito porque es mejor, no es que tenga una gestión ideal, sino que tiene una mejor gestión que sus vecinos. Es el mismo concepto que para vulnerabilidad. Y así también hay otras que tienen más carencias, que están en rojo. Y ¿cuál fue el desafío? ¿Qué hacemos con nuestra información espacial de las amenazas? Con nuestra información espacial de la vulnerabilidad y las capacidades, que las tenemos en un nivel distinto, que es más difícil, no tenemos un indicador de capacidad a nivel de manzana, por ejemplo. Pero se hizo el ejercicio de todas formas de
ir sopesando los valores de amenaza y vulnerabilidad con nuestra capacidad comunal, al menos para hacer el ejercicio geográfico y en el mapa que quede reflejado este tema. De esta forma vamos a ver, bueno, el proceso ya lo hicimos, vamos a ver, podemos ir de nuevo. De esta forma, ya terminando nuestros 3 factores de riesgo, voy a pasar a presentarles como esa integración. Preguntas de las capacidades. Preguntas de capacidades. Se lo mencioné así someramente. Es muy interesante Sí. esa información. Sí. ¿Ya? Ahí hay una ¿Dónde? pregunta. Aquí. Yo también tengo una pregunta. Ya, muy bien. Ahí vamos por Gracias. Mira, yo con toda la información que ustedes nos han entregado acá en este minuto, yo siento que todo el trabajo que hicimos como sociedad civil, los talleres que se hicieron, no siento que estén reflejados en esto. Más bien siento que ustedes recogieron información de libros, de revistas, de esto, y que eso está aplicado acá, pero no me siento representada con la información que nosotros en trabajos de talleres hicimos. Eso es lo que me causa un poquito de escozor, podría ser de picazón. Para responder esta pregunta tengo que volver a amenazas. Específicamente, nosotros, bueno, para los que no tienen conocimiento, desarrollamos 5 talleres a nivel comunal donde se les preguntaba básicamente por las amenazas que ellos percibían como en su territorio, las más relevantes. Esa información fue utilizada para poder hacer un catastro de nuestras amenazas y seleccionar algunas y poder comparar la información que ustedes nos entregaron con lo que nosotros obtuvimos. Por eso que acá no se ve como reflejado directamente, porque fue un insumo para poder trabajar esencialmente las amenazas. No queda como tan, no se ve tan claramente porque fue un insumo. No es, o sea, las amenazas que la comunidad mencionó, no necesariamente las puedo presentar aquí porque eso tiene que ser analizado y ver si hay concordancia entre los datos obtenidos y la percepción de la comunidad. Nosotros tenemos una observación que tenemos que trabajar con ellos, ustedes se queden tranquilos, nosotros tenemos que hacer una bajada al plano comunal. Y en ese plano comunal, quiero hacer 2 aclaraciones. La primera, es mucha información, como es tanta información, y lo que queremos hacer es poder presentarles la mayor cantidad de esa información, que quede tratar de que quede un poco cerrado la información que quede aquí presentada en su totalidad. Pero hay ciertas especificaciones, detalles que hay que trabajarlo. Y aún nosotros tenemos una conversación con Arrao, que tenemos que trabajar, que tiene que ser esta bajada por comuna. ¿Usted qué comuna es? Quillota, perfecto. Quillota tiene temas particulares y que no se van a lograr evidenciar hoy día, pero que sí los vamos a trabajar. Y también les pido, sobre todo a los de sociedad civil, que también yo sé que es una aspiración tener como la información de su territorio. Pero en este espacio hoy día vamos a ver lo provincial. La bajada comunal la podemos tener nosotros directamente con la sociedad civil o con los actores que nos pidan como la bajada comunal en específico, que es más rica y tiene más detalle, pero tenemos que tener esta mirada que trasciende como la comuna y tener una mirada como de territorio provincial, por ahora, ¿ya? Así que les pido un poquito de paciencia. Hoy tenemos proyectos para esto, tenemos proyectos hasta el próximo año, así que hay que aprovecharlo todavía para las cosas que nos quedan. No sé si hay otro comentario. Seguimos con riesgo, que es la integración de las 3 variables anteriormente explicadas. Ya, para recordar, nuestra ecuación considera las 3 variables. Es importante recordar que la amenaza, por eso que tiene una flechita para abajo, la amenaza nos va a disminuir, va a afectar el riesgo de una manera distinta que las capacidades. Cuando la amenaza va a bajar, mi riesgo va a bajar. Cuando la vulnerabilidad va a bajar, mi riesgo va a bajar también. Cuando la capacidad aumenta, mi riesgo disminuye. Esa relación hay que tenerla siempre presente. Bueno, como comentó Cristian, el sismo no tiene un mapa de peligro por ser homogéneo en el territorio, no voy a ver diferencia entre una comuna y otra. Entonces aquí es interesante presentar la vulnerabilidad física, que es la que se ve más relacionada con el sismo.
Por eso está este mapa aquí, para recordar que hay zonas que tenemos vulnerabilidad física mayor y que pueden ser más afectadas o son más susceptibles a ser afectadas por un sismo. Mónica, Por eso- ¿puedo hacer un Sí, Jorge. detalle? El riesgo que ahora están viendo la radiografía, o sea, fueron al médico en el fondo, el médico le dijo, bueno, le duele la cabeza, le duele el estómago, está amarillo. Le dijo 3 cosas en el fondo. Y eso detecta la enfermedad, en el fondo. Le dice, ya, usted tiene un virus incisional, no sé. Este es el resultado, esta es la enfermedad, este es el riesgo real. Esto es lo que nosotros se ha levantado en función de estos 3, este dolor de guata, este dolor de cabeza y este color amarillo, aquí está. Por eso, esta es la información final, que es bien importante. El resto uno las puede trabajar, las puede analizar, las puede discutir, pero aquí es donde nosotros, nuestro foco de trabajo del plan de inversión, a propósito que hoy día está don Luis con nosotros mirando este proceso para hacer nuestro plan de inversiones, aquí está el foco, aquí está el tema de los riesgos. Y aquí es donde nosotros tenemos que abordar ciertas temáticas y tomar medidas y hacer acciones. Así que aquí hay que poner harto ojo y hacer todas las preguntas, ¿ya? Claro, y ese foco, viendo este riesgo, uno puede atacarlo desde sus factores de riesgo. Normalmente la literatura indica que la vulnerabilidad es lo que uno puede manejar y puede de alguna manera mejorar, porque a veces las amenazas son elementos exógenos que uno no puede contener. En algunos casos hay temas antrópicos que uno puede atender. Bueno, aquí el CISO entonces presento este mapa para que se vea que esta vulnerabilidad física es la más relevante en términos de un riesgo sísmico, donde están las comunas de Nogales y Juela, las que están en rojo, y los sectores que están en rojo tienen más dificultades. En el tema de riesgo... Ya. Sí, quiero que miren bien esta imagen. Si sucede un terremoto, no queremos que pase. Esta cartografía nos indica cuáles son los lugares, en el fondo, que se verían así más afectados. Así de simple. Para hacer una interpretación así estricta, estos son los lugares que se verían más afectados. ¿Por qué? Porque no tienen todas las capacidades, porque son lugares más vulnerables y por lo tanto son más frágiles a este tipo de eventos. Entonces, una decisión clave para la provincia de Quillota y en una intervención estratégica para la reducción del riesgo de desastre en el territorio es mejorar, fortalecer, capacitar, desarrollar estrategias territoriales, etcétera, etcétera. Cualquier acción que baje ese color rojo en esos territorios. Si no lo hacemos, si hay un terremoto en 5 horas más, esta cartografía le está diciendo que esos lugares son los que se van a ver más afectados, así de concreto. ¿Ya? Así que les pido harto ojo en esto, porque aquí hay que tomar decisiones después. Y cuando uno toma decisiones dice, ya, pues, si hay lugares, no sé, pues, yo veo, por ejemplo, Quillota, la veo relativamente con color verde, amarillo, relativamente bien. Quiere decir que un lugar que no se vería tan afectado por un terremoto. Pero si me voy a Hijuela, a Nogales, parte de La Calera, o sea, esto está diciendo en la radiografía. Estamos en alto riesgo. O sea, no sé si alto riesgo, sí, alto riesgo, según la cartografía. Y según la vulnerabilidad que existe. Exacto, y las capacidades. Porque en el caso de sismo, es, como dicen, es exógeno, es que algo que tú no puedes controlar. Exógeno es fuera, antrópico, que se ha dicho mucho esa palabra, tiene que ver con el ser humano, de antro, de hombre. Entonces, si llegase a suceder ahora, efectivamente estamos incluso en una zona que tendríamos que salir hacia afuera y ver qué es lo que tenemos que hacer. Pero aquí hay que hacer análisis integrales, porque esto también tiene ciertas condicionantes. La vulnerabilidad, por ejemplo, las vías de acceso determinan, o sea, quizás no tenemos
vamos a demorarnos mucho más en salir del territorio que lo va a hacer alguien de Quillota. Entonces me explico. Esas son las diferencias que hay que marcar y que tener clara en la conciencia de la reducción del riesgo de desastre. Porque aquí ya no estamos hablando de problemas provinciales, ya los empezamos a separar. Ya empezamos a decir, ¿sabes qué? Tú tenés mejores notas que este otro. Entonces, por lo tanto, tenés que estudiar, tenés que mejorar tus competencias, tenés que ir más a clases. No sé si me explico en esta simbología que trato de hacer, en esta alegoría. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, en sismo queda así la representación de los lugares más vulnerables en términos físicos. El riesgo de remoción en masa tiene este mapa y también pueden ver que hay comunas más en rojo, que quiere decir que presentan mayores riesgos. Acá sí, efectivamente, les puedo mostrar un mapa donde integra las tres variables. ¿Por qué? Porque tenemos amenaza espacialmente distribuida, vulnerabilidad espacialmente distribuida y capacidad a nivel comunal, pero igual, importante. No a una escala tan pequeña, pero igual. Por eso que Quillota siempre van a ir viendo que aparece con colores más verdes, más de menos riesgo, porque la capacidad, al ser mayor que las otras comunas, hace que le baje el nivel de riesgo. Eso es la explicación. No quiere decir que, como les señalé antes, que esté en condiciones ideales, ¿sí? No que tiene menos riesgo en comparación a sus vecinos. En la provincia, en términos de remoción en masa específicamente, prevalece un nivel de riesgo medio. Lo que se ve rojo, aquí, bueno, pueden ver la simbología, no se ve muy bien, pero hay distintos niveles de rojo, y los separamos así porque pueden ver a veces los tres niveles demasiado drásticos. Cuando uno lo digrega un poquito más va viendo diferencias. En realidad aquí predomina un poco más el riesgo medio, no tan rojo como se ve ahí, en estos colores, en la provincia. Nogales y Hijuelas presentan mayores niveles de riesgo de remoción en masa. Destaca la comuna de Quillota, como señalé, por mantener el nivel de riesgo bajo en el territorio, que queda determinado principalmente por las capacidades. Eso ya lo comenté, no olvidar las capacidades. Entonces, al igual que el ejercicio que hizo Jorge, podemos aquí también ir comentando, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer en términos de remoción en masa? Los aluviones, por ejemplo, si hay un aluvión. Hay zonas montañosas, en Hijuelas, ¿cierto?, que se verían más afectadas y donde tenemos que tomar medidas específicas de remoción. Son deslizamientos, como explicó Cristian al comienzo, de tierra, hay, no sé, casas que están en cerros que podrían verse afectadas, población que están en lugares vulnerables, que hay que tomar medidas distintas a sismo, ¿cierto? Pero hay que ver esta cartografía específica para remoción. Hay una relación, nosotros el PNUD trabajó en Talcahuano, después del terremoto, del 2016. Y esto queda grabado, pero me está mirando, no soy yo el que está. Entonces, en Talcahuano, nosotros, el PNUD hizo algo parecido, un poco más resumido a nivel local, a nivel de comuna. Y se hicieron una serie de recomendaciones para abordar el tema de riesgo en el territorio. Y una de esas, yo se las puedo mostrar, que es evidencia que tiene que ver con los aluviones, sobre todo los aluviones. Yo le estaba contando a la Mónica fuera lo mismo. Entonces la recomendación era que ellos tenían que hacer un tipo de inversión en mejorar las condiciones de los acueductos, de las vías de evacuación de agua, limpiar ciertos canales, etcétera, 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 del año 2016. Y ahí está el documento. Es un proyecto que era caro, no era algo barato, porque era para toda una comuna y costaba, no sé, más de $1 millón. Era algo como altos recursos para la municipalidad. Resulta que, como no tenía los recursos, no se hizo. ¿Cuándo fue el aluvión de Talcahuano? El otro día, ¿no? Sí, Talcahuano fue. Que se anegó completo. Se anegó completo. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar qué es lo que había pasado, era la misma zona donde el estudio había dicho que tenían que intervenir. Exactamente los mismos territorios, los mismos lugares georreferenciados. Háganlo ahí, y no se pudo hacer. Entonces, se cumplió el riesgo. Se cumplió el riesgo, absolutamente. ¿Y por qué esto es importante? Porque al momento, cuando empezamos a construir nuestro plan de inversiones, tenemos que tener una mirada bien macro, bien estratégica, pero también unas acciones que se puedan ir cumpliendo que permitan
prevenir y mitigar ciertas situaciones que van a suceder y que nosotros, disculpe los brujos, nosotros le dijimos a la municipalidad de Talcahuano, va a pasar esto. No se hizo y pasó. Y el problema de esto, que es otro problema, y un problema mucho más complejo, es que, y esto lo dice el Instituto de Resiliencia de la Universidad Católica, yo gasto en prevención un peso. Si yo no ataco esa misma inversión que yo quiero prevenir y la ocupo después de que sucedió un evento, me gasto 2.7 pesos. O sea, me cuesta casi el triple de que si yo hubiese invertido en principio. O sea, es más caro curar que prevenir. Por lo tanto, todas las acciones y todas las motivaciones que nosotros tenemos que desarrollar tienen que estar en el enfoque preventivo. ¿Por qué? Porque es más barato. Es más, la municipalidad ahora se va a gastar 3 veces de lo que le costaba mejorar ese territorio, le va a costar 3 veces ahora recuperarlo. Así que desafío también para las municipalidades, para el sector privado, para todos los actores. Luis. Ahora nos sirve todo. Hola, buenos días. A mí me toca trabajar con ustedes todo el tema de inversión. Entonces, este mapa y el anterior vamos a tener que ver cómo lo trabajamos adecuadamente, porque miren, aquí hay alguien de Quillota, ¿cierto? He escuchado que usted era de Quillota. Si tú retrocedes el mapa, por favor. Si yo miro este, y ustedes también, ¿dónde deberíamos trabajar menos? ¿Menos? En Quillota. El problema es que probablemente en Quillota también tengamos que hacer cosas para disminuir el riesgo de sismo. Entonces tal vez esto se obtuvo porque la escala que se trabajó fue a nivel provincial, donde se decía la mejor comuna es Quillota, por lo tanto Quillota riesgo mínimo. Tal vez deberíamos trabajar en torno al ideal. ¿Cuál es el ideal que debería tener cada comuna? Entonces Quillota no quedaría en verde, quedaría en amarillo, naranjo. Y ahí podemos trabajar en Quillota, en hacer inversión, en trabajar en capacitaciones para disminuir el riesgo. Pero con esta escala no habría que hacerlo, porque ya está en verde. Y cualquier cosa que hagamos va a quedar igual y no valdría la pena. En este mapa de remoción de masa pasa algo similar. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en conjunto con los consultores en cambiar esa escala, no trabajar en torno a cuál es el mejor de las 5 comunas, sino cuál es el ideal. Si trabajamos en torno al ideal, tanto en la municipalidad de Quillota como en la de Nogales, en mi escuela hay cosas que hacer, donde podemos trabajar, donde podemos mejorar las capacidades y disminuir el riesgo. Porque de lo contrario, las escalas son las que al final nos indican cosas. Y yo puedo modificar la escala y podría decir que no, en realidad el ideal es mucho mayor. El ideal es estar igual que, no sé, que Talcahuano, que lleva 3 años o 4 años trabajando en riesgo. Si usamos ese ideal, probablemente Quillota esté en peores condiciones que Talcahuano, o mejor dicho, no tan bien como Talcahuano. Y entonces podemos desarrollar un buen trabajo. Esto es re importante por el tema de inversiones, porque los colores nos indican dónde trabajar. Y yo estoy seguro, y probablemente ustedes también, que en Quillota hay lugares que tienen riesgo en reducción de masa. Hay caseríos, hay pueblos que probablemente tengan un afluente al lado que podría ocurrir algo, pero según esto no lo trabajaríamos. Entonces, para el efecto de las inversiones, que es lo que tenemos que trabajar posteriormente, es importante hacer este ajuste, porque de lo contrario en realidad no vamos a hacer ningún lado. Y lo otro que pasa en estos lugares es que tenemos que enfocarnos bien dónde se van a hacer las acciones. En la Cuesta del Melón probablemente viva menos gente o casi no existan localidades, y sin embargo, si vemos este mapa, es el lugar que tiene mayor riesgo de remoción en masa. Entonces, ¿dónde se van a ir los recursos? ¿A la Cuesta del Melón? ¿O más bien cerca de Nogales o cerca de Hijuela? Entonces tenemos que trabajar este tema con la escala, y no es que esté malo, sino que hay que hacer un ajuste del valor que nos va a servir para el tema de la inversión y además para calcular cuánto disminuimos con la inversión, que esa es la otra gracia.
Bueno, podemos hablar aquí largamente sobre la escala y el ideal, que es un tema que se conversó con PNUD en algún minuto, y hay ciertas dificultades y limitantes para definir un ideal, porque si bien Chile tiene cierta institucionalidad de riesgo, que ve riesgo, también tiene carencia en ese ámbito. Entonces podríamos guiarnos por metas de Sendai, que es nuestro ideal que a nivel global, digamos, pero a veces se nos alejan un poco porque sí pueden ser bastante distantes de lo que Chile tiene hoy en día. Ahí hay que jugar más o menos con la escala y nuestro ideal, pero sí es un tema que hay que conversar para ver qué es lo que queremos lograr y hasta dónde llegar, y ver cuáles son nuestras referencias para trabajar en el tema de riesgo. Eso da para, yo creo, una conversación bastante extendida posteriormente. Por eso yo digo que en el fondo esta cartografía y todo esto nos abre la discusión al respecto ya cosas ya reales. O sea, hay riesgos, estos son donde están ubicados, qué es lo que hay que hacer, y donde hay que también desarrollar la prioridad, porque al final también la experiencia de Chacabuco, contarles por qué también este modelo se llama alianzas público-privadas, porque la experiencia de Chacabuco también nos ha indicado que gran parte del desarrollo de inversiones se tiene que desarrollar como de la mano del sector privado y comparte con los municipios. Un dato que sacamos acá, que levantamos y que no es menor, y que lo comentamos en algún momento, es como la capacidad que tienen los municipios para poder invertir en gestión de riesgo, y la verdad es que no tienen los recursos. No tienen los recursos. Hicimos un cálculo del ingreso que perciben ¿cómo se llama este sistema? El sistema de reparto del Ministerio del Interior, del Fondo Común Municipal. Hicimos un cálculo en función de las patentes que reciben, o sea, hay una brecha grande entre los municipios también respecto a las capacidades. Tampoco hay una asimetría respecto a cómo trabajan los temas. Y yo aquí soy abogado del diablo, y lo he dicho varias veces, de que municipios pobres les cuesta mucho más desarrollar acciones concretas. Entonces, esta mesa, el propósito es también lograr esa colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y el sector público, para entender que las comunas, hay comunas muy pobres y muy vulnerables, que requieren de esta sinergia para poder desarrollar acciones. Si no, lo dice Sendai, lo dice el Marcos, los japoneses ya lo descubrieron hace 50 años atrás, y dijeron, bueno, hay distintas formas de desarrollar estrategias para la reducción del riesgo. Y una de esas es esta mesa de alianzas público-privadas, que si no lo hacemos, lo más probable es que ni el municipio tenga ninguna capacidad de recursos para hacerlo, ninguna, y nos quedemos ahí todos mirando en el fondo qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y por lo tanto, el espíritu de lo que viene ahora en una tercera etapa de esta mesa es abordar cómo desarrollamos esas inversiones, cómo trabajamos en función de esas inversiones y cómo después generamos alianzas futuras para poder que se implementen. ¿Ya? Aquí tenemos la radiografía, pero no tenemos todavía la operación. El médico es un medio caro, así que hay que buscar los recursos para hacerlo. Por favor, un segundo. En ese sentido, el mapa, a mi parecer, estaría entonces correcto, a diferencia de lo que plantea, disculpe, ¿cuál es su nombre? Luis Carvajal, porque si lo vemos en cuanto a ingresos y solucionar los temas, Quillota tiene mucha mayor capacidad económica que las comunas, por ejemplo, de Nogales, en cuanto a hacer una inversión. Entonces quizás los parámetros que está utilizando la consultora no están tan errados en ese sentido. ¿Me entiendes? Como de dónde focalizar las platas en lo que viene ahora, porque si vemos por lo que tú planteas de que los municipios son pobres algunos, quizás está bien que las lucas se vayan a invertir en los sectores más vulnerables económicamente también. Hay un desafío, y ese desafío nos ha pasado, y el desafío del plan de inversiones. Hay varias cosas que uno tiene que entender. En el proceso del diseño del plan de inversiones, hemos llegado a ciertas conclusiones. Uno va aprendiendo también en esto. Las lecciones aprendidas son parte del proceso de desarrollo de la estrategia de PNUD también. Nosotros desarrollamos lecciones aprendidas siempre. Y en Chacabuco nos pasó
que al principio, cuando nosotros establecimos el acuerdo con la otra consultora que hizo el estudio de Chacabuco, ellos establecieron como grandes prioridades de acción para el desarrollo del territorio. Grandes prioridades de acción, que me parece bien, que es una base para la discusión. Pero después, cuando empezamos a aterrizar algunas temáticas, nos dimos cuenta de que había que hilar un poco más fino. Y ahí, una cosa es lo que nos plantea Raúl, que es lo macro, que es lo que hay que tener claro. Nosotros le hemos pedido a ellos lo macro, lo grandilocuente, los temas centrales, sequía, remoción en masa, los lugares, los territorios. Y lo que dicen no es correcto, porque después hay que llevarlo al territorio, a medidas específicas, concretas, que otra cosa, que es la inversión en sí mismo. Por ejemplo, discusión general, que aquí no sé, que todavía ni siquiera llegamos a esa discusión, pero les voy a poner esta discusión. Vuelve a sismo. Disculpa que me meta en esto, pero es súper importante. Me vuelve a sismo un poquito. Si yo les digo, ya, estos son los territorios más afectados. Perfecto. Si yo agrego a eso, ¿quiénes serán las personas más afectadas frente a un sismo que no están en este mapa? ¿Quiénes serán? ¿A alguien se le ocurre? ¿Quiénes son las personas más afectadas? Las personas, el ser humano más afectado frente a un sismo. ¿Quién? ¿Según el mapa? No, según lo que tú pienses. ¿Quiénes son los seres humanos que más se ven afectados frente a un sismo? Las personas que tienen algún nivel de dependencia. Dependencia personal. Todas las personas con discapacidad, los adultos mayores, pero siempre los niños son protegidos, ojo, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, que discapacidad física, mental, electrodependiente. Esas personas, ustedes, yo les digo así, yo siempre digo esto, ustedes podrían salvarse rápidamente, porque tienen sus dos pies, sus dos ojos, pueden caminar rápidamente, salir y evacuar. Pero esas personas, ¿quién piensa en esas personas? ¿Quién piensa en esas personas? No, aquí no hay ningún representante de la ciudadanía. Nosotros, en un esfuerzo gigante de discusión, de debate, con actores de la sociedad civil, el sector privado y el sector público, visibilizamos esta problemática. Una medida para abordar el tema de sismo en los territorios es tener un catastro de estas personas y saber dónde están. Tener un sistema de monitoreo mediante una aplicación que te indique dónde están estas personas para que si llegase a suceder esto, las personas, las instituciones que tienen una responsabilidad corporativa respecto a la gestión de la emergencia y de evacuación puedan hacerlo en tiempo real y efectivo. Eso es algo que después, como dice Luis, tenemos que aterrizar. Porque hay otras cosas que de repente no visibilizamos. Y es propio de nuestra visión a veces que no se complementa con otras. Otra, disculpa que me vengan esto, que no hemos llegado a esa parte, pero el tema hídrico. Discusión gigante, nosotros tenemos a todos los APR metidos allá en Chacabuco, todos, la presidenta, la vicepresidenta, el secretario, todos los APR. Discusión eterna. No, es que hay que la ley, hay que cambiar la ley, hay que cambiar la ley, hay que cambiar la ley. Sí, ya, cambiamos la ley. Hagamos un proyecto, se lo presentamos al presidente. 20 años vamos a esperar que eso pase. ¿Cuál es la realidad de aterrizar una iniciativa? Primero, diagnosticamos, tenemos este gran diagnóstico y después la discusión del plan de inversión. Ya, pues, ¿qué hacemos? Si ya sabemos el problema, ya sabemos las causas, ¿qué hacemos? ¿Qué levantamos como información? Entonces ya, lo primero, los APR decían, efectivamente, tenemos un problema porque nosotros mismos los APR tenemos personas que se roban el agua, no tenemos control, no tenemos los medidores, no tenemos capacidad de gestión, no tenemos plata para invertir, no tenemos... O sea, era como casi no sé cómo decirlo, era como todo un apostolado, dicen algunos. Esto era todo así, difícil, complejo. ¿Cuál es una medida, una iniciativa que se puede desarrollar? Primero les propusimos hacer un estudio que de verdad sepa la capacidad hídrica del territorio. O sea, si no tenemos un estudio que mida la capacidad hídrica del territorio, no sabemos cómo gestionar el recurso hídrico. Y después, lo que dijimos, ya hagamos el estudio. Después, hagamos un sistema, después de hacer un plan de gestión hídrica para la provincia de Chacabuco,
después tengamos un sistema de monitoreo hídrico para saber las 3 fases. Y entendiendo que el problema, el agua ya no va a volver a caer como caía hace 10 años atrás. Entonces, por lo tanto, nuestra forma de abordar el problema es dar soluciones. Y ahí está la discusión de Luis, bajar esto, desescalarlo. Efectivamente, pues, el mapa demuestra un punto crítico, pero te está diciendo que quizás ahí no hay gente. Está bien. Hay que buscar cuál es la problemática, el factor que determina lo otro, lo que está asociado a esa amenaza. Y lo que hace Raúl es súper grandilocuente, nos plantea el panorama general. Después la discusión de nosotros es, ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para dónde vamos? Y esa es una discusión que abre el debate de la inversión. Sí, nosotros vamos a tomar la decisión de esto, nosotros lo vamos a construir. No lo va a hacer, no va a venir está Luis, que es un especialista en esto, pero no está, no va a venir el embajador de Japón a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. No, somos nosotros los que tenemos que construir. Ya, no te quito más tiempo. Ahí hay un comentario. Y no olvidarnos de la última pata, que aunque tengamos finalmente un plan de inversión elaborado con todos los proyectos, a lo mejor con RS o en óptimas condiciones, viene la siguiente pata, que es obtener el financiamiento. Porque no porque yo tengo un espectacular proyecto me lo van a financiar. Y ahí viene la tarea territorial de la priorización de qué se le asigna el presupuesto independientemente del Tal cual. Ahora, para justificar las inversiones, yo lo digo como sugerencia, que estaban hablando de plan de inversiones y no de solo específicamente del riesgo. Nosotros el material que le entregamos, yo no diría que está errado, sino que hay que saber cómo utilizar la información. Si bien es verdad que la capacidad se puede de cierta forma difuminar los riesgos como concretos que uno puede ver en el día a día al salir a la calle, digamos, sí, nosotros como consultores estamos como obligados a analizar todos los factores, los 3 factores. Ahora, si bien para justificar una inversión quizá el mapa con la capacidad a lo mejor no es tan visible lo que ustedes quieren argumentar, tienen la amenaza y tienen una serie de elementos que pueden ayudarlo y ustedes utilizar, y es legítimo porque hay información que van a tener, técnicas que pueden respaldar la inversión. Esto de la integración de los 3 factores, yo se los tengo que mostrar igual, de todas formas, porque es lo solicitado y es relevante analizarlo y ver cómo queda, ¿ya? Pero ustedes también pueden sentirse libres de, al final, después de utilizar el elemento que les sirva para justificar la inversión, que también tienen que priorizar, me imagino, con un sinfín de ideas que van a salir de materia de gestión. Ahí había un comentario. Bueno, yo entiendo que también un poco influyendo con lo que dice Luis, si yo tengo detectado, por ejemplo, hijuelas que tienen una vulnerabilidad en términos económicos, etcétera, etcétera, y yo hago gestiono recursos para esa municipalidad, eso va a ir en ayuda a la provincia, ¿o no? Porque al final de cuentas, si sucede algo en Hijuelas y hay una cantidad X de muertos, va a afectar a nivel provincial. En ese sentido, el mapa te muestra ahí gente que puede estar literalmente muerta si es que no se hace algo, a diferencia de lo que podría suceder en las zonas que son más verdes, al menos si estoy en el caso del mapa, que me parece que no es muy coherente, porque claro, hay cosas que falta nombrar de Quillota, por ejemplo, pero son cosas que no afectarían a nivel provincial. Eso es lo que yo observo de esta reunión. Lo que estamos hablando es que a nivel provincial existen comunas con alto riesgo, por ende, si se hace algo en dichas comunas, a nivel provincial se subsana una zona bastante potente de riesgo, ¿o me equivoco? Yo creo que el análisis que hace Andrés es correcto en sentido de analizar a nivel provincial, como tú bien dices. No hay zonas que puedan ser iguales en todos los temas, pero yo creo que hay elementos que les van a servir para poder discriminar y poder priorizar algunas acciones. Y en ese sentido yo creo que es un elemento de utilidad para la mesa futura, y ya sea el mapa con las 3 variables o solo el mapa de vulnerabilidad, si es que quieren hacer una acción enfocada a algunos aspectos nomás, toman ese.
Entonces yo creo que sí es correcto, el análisis provincial sí demuestra que hay zonas que integrando todos los factores tienen más problemas. Hay una teoría. La otra vez me invitaron a hacer un curso a una fundación de este tema. Y fui, y me puse a estudiar ahí los ODS y todas las cosas, y en esa discusión que tenía con los alumnos, hay una cosa que poco se plantea. ¿Cómo yo disminuyo el riesgo? Que en el fondo es algo que no está tan claro, que se explica pero nunca queda claro y es mucho más gráfico de lo que uno puede imaginar. Si yo tengo un índice de vulnerabilidad alto, tengo un índice de vulnerabilidad de capacidades bajas, tengo una amenaza alta, lo más probable es que ese territorio, en el cálculo de riesgo, el resultado es de riesgo alto. O sea, lo más probable es que si llega a suceder algo ahí, suceda. O sea, lo que pasó, pasó. Eso es así. Pero si yo tengo un territorio con baja vulnerabilidad, con altas capacidades y con altas amenazas, lo más probable, y es el resultado, que el riesgo no sea tan real en el fondo. ¿Por qué? Esto lo puedo graficar, lo voy a traer para la próxima sesión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Porque quizás no vamos a poder abordar todo en el territorio respecto a las medidas de inversión. Entonces, por un lado, hemos descubierto lecciones aprendidas, que podemos trabajar la vulnerabilidad, sí, en gran parte, pero dependemos mucho de terceros, ¿ya? O de decisiones de terceros. ¿Dónde hemos descubierto como PNUD en el fondo trabajar y qué es lo que debemos fortalecer? Son las capacidades, siempre. Y eso es algo que tenemos como mucho más desarrollado y donde nos ha ido mucho mejor. Si yo tengo comunidades mejores preparadas, con buena información, con proyectos en el fondo bien desarrollados, lo que hago inmediatamente es fortalecer las capacidades. Las vulnerabilidades generalmente a veces son mucho más estructurales. O sea, yo no puedo bajar el índice de pobreza de una comuna en su variable económica, si lo presentaban al principio, si solo tenemos una dependencia de la economía agropecuaria. ¿Qué pasa si deja de producirse palta o chirimoya en la zona? De repente ya se cancela la producción de palta y chirimoya en Quillota. Nunca más se puede producir palta y chirimoya. ¿Qué pasa con este territorio? O sea, no deja de existir. Sí, el término económico, es que esa es una discusión teórica, pero el término económico deja de funcionar como funciona hoy día. Funciona bien, funciona más o menos. Lo que pasa es que deja de funcionar. No hay otra industria. Si uno tiene que tener una mirada, hay otros modelos teóricos explicativos que si tuviésemos una planificación centralizada, que ordenada, que es mucho más política, eso es otra discusión. Pero hoy día, si hoy día alguien decretase en el gobierno y dijese, oiga, mañana dejan de producir palta, dejan de producir chirimoya, o dejan el sector agrícola se cierra en la provincia, o sea, lo más probable es que esto se transforme, y en la realidad, en un lota. ¿Ustedes se acuerdan del lota? Sí, pero que eso fue minería totalmente diferente con respecto a la agricultura, porque la yo difiero de eso porque nosotros en el Perú lo hemos trabajado. O sea, el desarrollo sostenible específicamente tiene que ver con juntar esas tres variables, la económica, la social y la ambiental. Cuando no está la económica... No, lo que me refiero a la comparación entre la minería de lota con respecto a la agricultura de la palta, eso es lo que me refiero como incomparable. Es como el ejemplo de dependencia de los recursos. Se llama la tragedia de los comunes. En la teoría científica se llama la tragedia de los comunes. Y la tragedia de los comunes, esto le pasó a los holandeses, no nos pasó a nosotros, que es la crisis de los tulipanes. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez escucharon hablar de los tulipanes? Que los holandeses exportaban tulipanes, y de repente se les secaron los tulipanes. ¿Qué les pasó? Los holandeses. O sea, un problema económico. Hambre en Holanda. ¿Ustedes se imaginan hambre en Holanda? Sí, hubo hambre. Sí, hubo una escasez de recursos económicos. Y ahí aprendieron a diversificar el desarrollo económico. Y la tragedia de los comunes, que es la crisis de los tulipanes, que solo dedicarse a una cosa, la tuvieron que desarrollar en otra área, científica, tecnológica, nuevos productos, una serie de cosas. Lo mismo pasaría, por eso mi teoría tiene un fundamento científico, dice, si que aquí llegase a pasar eso, o sea, no tenemos nada que hacer.
Por eso hay que mirar, otra discusión, mirar hacia la diversificación, que es algo que no nos corresponde a esta mesa, pero es una mirada que también nosotros como PNUD promocionamos, que es parte del giro del negocio nuestro. El tema agrícola, aparte de la dependencia en términos de empleo, tiene el tema relevante que es la temporalidad de los trabajos, que están relacionados. O sea, lo quería decir nomás como porque estaban hablando de como factores de vulnerabilidad, que analizando en el estudio vimos que era muy relevante para tratar acá, en la provincia. Hay un comentario. Hasta ahora hemos visto mucho la afectación territorial. ¿Cómo va a afectar cada uno de estos riesgos al territorio? Pero no he visto, por ejemplo, un mapa de densidad poblacional. Sí, es que fue una variable de vulnerabilidad. O sea, lo tenemos, pero no lo tengo para presentar acá. Es solamente para seleccionar algunos temas. Pero eso fue considerado como factor de vulnerabilidad. Bueno, la densidad poblacional. Continúa. No, súper bien, porque era algo básico para el análisis de vulnerabilidad. Ya, entonces, para seguir, acá. Faltó el título. Bueno, después de remoción en masa, ese mapa que no tiene título es de sequía. No, sí, de sequía. No se aprecia bien acá, pero al medio de la provincia hay una zona más roja que es ese huevito de sequía que se presentaba en amenaza. ¿Qué pasa con el tema de sequía? Que uno fácilmente podría también llevarlo a homogeneizar el territorio, porque si uno analiza solo, por ejemplo, los decretos de escasez hídrica, que es como lo básico institucional que tenemos en términos de sequía, la provincia queda como completa, que se hizo el ejercicio también, completa de un solo color, como rojo, digamos. Ahora, si uno quiere hilar un poquito más fino, como ir viendo dónde podrían estar más los problemas, y le ponemos los 3 factores de riesgo encima, queda un mapa así, donde se ve una zona más roja al medio, que es ese huevito que no se aprecia bien aquí, que es la zona que tiene más problemas de sequía con los indicadores utilizados. Nuevamente aparecen las comunas de Nogales e Hijuelas con también un nivel medio, o sea, no son las que están en mejor estado, y luego La Cruz y Quillota como en mejores condiciones. En el gráfico de barra se aprecia un poco más quizás los colores y ahí se ven que si bien no son valores altos de sequía, esto es porque se analizaron los 3 factores de riesgo, no solamente la amenaza, que sabemos que es importante, ¿ya? Para que lo entiendan. Y nuevamente con el fin de poder ir discriminando y priorizando lugares, y no porque esté eso verde quiere decir que está en el ideal. Es una herramienta para tomar decisiones. En el mapa siguiente, que también le falta el título, que no sé por qué lo veo aquí, ¿no? Es incendios forestales. Ya. Incendios forestales se puede ver que no tiene grandes puntos rojos que en amenaza aparecían asociados a la parte más urbana, periurbana de la provincia. Esos puntos que rojos se difuminan, se tapan al poner encima la capa de vulnerabilidad y de capacidad. Sin embargo, se puede apreciar zonas con colores más rojos, ¿cierto? Con mayor problema en las comunas de Nogales, Hijuelas y un poquito en La Calera. En general, el mapa de riesgo no presenta valores tan elevados de riesgo, y solamente tenemos una porción muy chica, casi cercana al 0% con nivel alto, que ni siquiera se aprecia bien en el mapa. Otro factor determinante en los resultados, nuevamente, es como que Quillota parece más verde porque tiene mejores capacidades. El otro mapa que les quiero presentar es el de inundaciones, que se ve como si fuera sobre el río, pero si nosotros hiciéramos un zoom, que por la escala no se ve bien, si hiciéramos un zoom más cerquita, nos acercáramos a algunas zonas, se ven que hay terrenos agrícolas que se ven afectados por el riesgo. Esos terrenos agrícolas están en algunas comunas como Hijuelas y La Cruz, que está puesto ahí. Y con zonas como mayoritarias que se inundarían en caso de que ocurra lo que mostrábamos en el mapa anterior, de ese periodo de retorno que se consideró para el estudio. Ahora, como la inundación se trató en términos bien probabilísticos, fue un estudio hidráulico que se hizo para aguas lluvia, entonces tiene información bien valiosa para utilizar.
Por la escala tampoco se ve las ciudades, pero básicamente es la inundación asociada a los desbordes y a las creces periódicas del río Aconcagua, ¿ya? Por eso que todo lo que está en verde es porque el río no va a llegar nunca ahí. Hay cerros, hay lomas y por la forma del territorio no va a ser inundado por el río, pero por eso que se ve alrededor del río donde están esas zonas más rojitas y más amarillas, que serían las que tienen mayor riesgo. Hay que recordar que el río a veces uno lo ve como el río, el agua. Esto es dinámico. El río crece, se achica y no es como si fuera un ser vivo, pero es agua. Y por eso es que no es estático y uno lo diría chuta, pero el mapa es el río, pero es que el río cambia. No es el mismo en el transcurso del tiempo, ¿ya? Y eso para eventuales medidas de mitigación, de inundaciones, por ejemplo, ahí puede trabajar la DOH, que yo sé que han estado construyendo defensas fluviales como medidas más estructurales para contener la amenaza. Es útil ver esta parte del estudio, como que lo dejo como dato, que se ve porque se cruzó también con los lugares con el factor población, entonces eso puede ayudar a definir dónde hay más riesgo. Este mapa es de contaminación hídrica y no es como no se ve tanto problema. ¿Por qué? Porque las mediciones que se tomó, que es de la norma de calidad secundaria, el resultado dio que en todo el río Aconcagua tiene valores de riesgo medio. O sea, cualquier fuente que se saque agua desde esos puntos que se ven ahí son bocatomas. Se hizo el ejercicio de poner las bocatomas cerca, que están aquí en la provincia, para ver cuáles captarían agua del río y ver cuáles podían ser afectadas. Y en realidad el río tiene como un valor medio de riesgo en comparación a el estero, el Litre, que es el que está en verde más arriba. No encuentro que sea como tan útil para tomar una medida específica este riesgo en particular. La contaminación de suelos, que también faltaban mediciones en algunas comunas, se ve que en La Cruz hay una mancha más oscura donde habría mayores problemas de contaminación. ¿Por qué es relevante quizás que esta parte se vea y se analice? Porque son zonas que también tienen una actividad agropecuaria y que el estudio considera como fuente de contaminación variada, porque está la contaminación difusa, que es de agricultura, la contaminación de industria, la contaminación de residuos domiciliarios, de los centros urbanos, y todos esos elementos se consideró para la contaminación de suelo. Y estas zonas de Quillota, La Cruz, igual hay población y hay actividades relevantes desde el punto de vista de contaminación. Así que me parece que es interesante revisar que en La Cruz al menos hay mayores dificultades en términos de contaminación que en la comuna de Quillota. El de contaminación atmosférica, aquí el problema, ¿cuál es? La pluma de dispersión. Estamos tratando de completar, bueno, lo transparento acá porque ya con Jorge lo sabemos, que se pidió información al Ministerio de Medio Ambiente, también relacionado con la zona de saturar la declaración, para ver si podemos acceder prontamente al estudio que tiene información de más detalle y de las plumas de las estaciones, para poder de alguna forma cruzarlo con las otras capas y tener alguna representación territorial del riesgo. Por ahora, ¿qué les puedo presentar? Las estaciones. Y bueno, no es mucha novedad que la estación en La Calera aparece con riesgo alto de acuerdo a los cruces de los 3 factores de riesgo. Y esperemos que podamos acceder a las plumas de dispersión para tener el resto del mapa más completo, no solo con los puntos. Y en infraestructura está en revisión todavía, así que no les puedo mostrar mayores resultados de riesgo. Si bien tienen la amenaza ya en la presentación. Algunas conclusiones, algunos comentarios finales que es interesante señalar. En términos de información, hay que tener claridad de que por lo acotado del tiempo y los alcances de este estudio, nosotros no tomamos mediciones en terreno, ni hicimos estudios propios para poder levantar indicadores como físicos de medición, sino que se tomaron mediciones de estudios que ya estuviesen validados y aprobados existentes, ¿ya? Eso como para que lo tengan claro. Y esto
se conjugó con la información de entrevista, que eso sí fue primario, ¿ya? Por ese motivo hay algunas deficiencias y limitantes de acceso a la información que dificultan en tener un mapa un poco más completo, pero a pesar de eso se hizo el esfuerzo de entregar algo que fuera de utilidad para efectos de esta mesa. Dentro de la amenaza, quise dejar destacado aquí el tema de la sequía. ¿Por qué? Porque en bastantes conversaciones y también en el mismo análisis era muy evidente señalar que la sequía ya como situación excepcional como que dejó de serlo y es más bien una normalidad en el territorio. Y eso se revisó con los datos y la verdad es que sí es un tema que yo creo que sería bueno de alguna manera abordarlo. Sé que es difícil porque la sequía también involucra afectación a distintos temas, no solamente al riego, sino que por ejemplo a los sistemas de APR que hay en la provincia. En conversaciones con la gobernación pudimos dar cuenta de dificultad en ese sentido, de cuántos camiones aljibe ahora tienen que, cada año aumenta la necesidad de contar con este sistema de apoyo para poder abastecer a la población. Así que yo creo que eso es algo también que se podría potenciar en esta mesa, ver alguna forma de vinculación o de mejoramiento en la gestión. Desde el punto de vista sinérgico... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Jorge. Una pregunta al público. ¿Ustedes creen que la medida, una real medida de trabajo del tema de la sequía es que los municipios o la gobernación sigan repartiendo camiones de alquiler? No. ¿Qué pasa si la gobernación deja y los municipios dejan de dar esa agua? Mira, naturalmente van a haber problemas, pero el problema en sí es la mirada a corto plazo. Porque claro, el camión aljibe te va a subsanar en el instante específico la necesidad de agua que yo tengo para lavar la loza, pero a largo plazo el camión aljibe no va a subsanar nada. Aparte de eso está el alto costo, porque tú para trasladar, ¿cierto? Los camiones requieren el petróleo, el llevarlo, el poner a lo mejor contenedores. Yo creo que lo ideal es poner una buena torre y que reparta todo una sola vez, porque si no tienes que ir varias veces a dejar agua. Pero si vas una sola vez, probablemente bajes el costo de... Sí, pero lo que hay que apostar es que haya un menor consumo de agua. Porque si tú pones una torre y lo miras a largo plazo, tampoco lo vas a subsanar. ¿Por qué? Porque ya hay torres, hay infraestructuras de agua. Quizá haya que mejorarla y todo, el problema es que las napas están cada vez con menos agua. Entonces a largo plazo, si hay empresas, ¿cierto?, que están tomando 12 millones de litros diarios de agua, una minería, se van a secar. Y ahí hay todo un problema. Entonces, si no se subsana en la cantidad de consumo, en la forma que se está usando el agua, no va a cambiar y va a empeorar. A ese tipo de razonamiento tenemos que llegar. De hecho, alguna vez me tocó asesorar esto es como bien histórico, pero interesante, a los PAMA del Ministerio de Minería, que eran unos programas de apoyo a la pequeña minería allá en la región de Coquimbo. Entonces, los mineros, no la gran industria, el pirquinero estaba esperando así como el decreto de emergencia de sequía. Porque cuando no tenía decreto de emergencia de sequía, tenía que robaba el agua para poder tratar el pirquinero, el que trabaja el mineral en la pirca, hace un hoyito y saca cobre y lo hace. Pero cuando tenía el decreto de emergencia, tenía la torre instalada y él vivía ahí. Le decía al municipio, no, si yo vivo aquí todos los días. Perfecto, entonces llegaba el camión aljibe, le llenaba y no era para consumo, no era para tratar el mineral. Entonces al final generaba una dependencia bien perversa, porque los pirquineros seguían sacando mineral, no tenían agua, pero lo único que esperaban era el decreto de emergencia para poder trabajar. Y esa dependencia perversa generaba como unas estaciones sin empleo y una serie de cosas. Al final, a la región de Coquimbo, no sé, Luis sabe eso también, no sé cuántos años le dieron un decreto de emergencia y los pirquineros de esa zona han funcionado de esa manera, han sobrevivido así. Pero es una cosa de ficción, o sea, eso no es real, eso es solo porque tienen el decreto de emergencia. Claro, entonces el tema sequía es relevante y podría ser analizado más en profundidad, quizá en alguna medida, o ver de qué forma abordarlo.
desde el punto de vista de la sinergia, porque las amenazas que nosotros presentamos aquí a veces no vienen solas. Por ejemplo, cuando hay un aluvión, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo hay inundaciones en algunos lados, por las precipitaciones. Entonces, hay cosas que se potencian. Hay un cuadro que presentamos donde se veían algunas amenazas, potenciaban otras. Entonces, hay un riesgo sinérgico también asociado ahí y que quizás también podría ser prioritario. Lo dejo como para que lo vean en la mesa, lo veamos, porque también podría ser una forma de seleccionar algunas medidas para la provincia. Por ejemplo, aquí tenía solamente puesto que la amenaza de contaminación hídrica, creo. Sí, desde el punto de vista sinérgico, la contaminación hídrica se encuentra influenciada por más eventos. Eso solo como ejemplo, o sea, una actúa sola, la otra en realidad nadie le influye, la otra sí, hay una que le influye, la contaminación hídrica tenía como 4 más que podrían potenciar el problema de contaminación. Como Quillota igual es una zona industrial y relevante, podría ser un tema a profundizar. Dentro de las vulnerabilidades, ¿qué conclusiones como modo de general para poder quedarse con una idea? La vulnerabilidad sociocultural en general en la provincia es de bajo a medio nivel y los factores tienen valores bastante similares en las comunas, salvo la pobreza, que es una variable que genera mayores diferencias a nivel de comuna. Eso se marca, por eso que hay algunas comunas que aparecen con vulnerabilidades más altas que otras, muchas veces es por la pobreza. En términos económicos productivos, como ya lo hemos conversado, la diversidad económica, la diversidad de actividades económicas marca también una gran diferencia en el territorio. Por ende, algunos sectores más agrícolas que otros también generan una gran diferencia en el factor de vulnerabilidad. Por la alta dependencia que hay de la actividad agrícola. Dentro de los factores políticos institucionales, recordar la inexistencia de algunos instrumentos de planificación territorial que hacen que la vulnerabilidad en este aspecto aumente también. Dentro de los factores físicos, la conectividad es una variable relevante que se vio que hacía mucha diferencia en el territorio. Por temas de acceso a servicios básicos, yo creo que es algo que también se podría tomar quizás para un análisis más profundo o alguna medida asociada. En relación a factores ambientales, la importancia ambiental a nivel regional de algunas zonas aumenta su vulnerabilidad, ya que hay sectores importantes que no tienen protección oficial o son frágiles. Y la zona de fragilidad, las zonas que tienen fragilidad ambiental media, que a lo mejor uno dice, hoy no es tan importante, hay zonas que son importantes porque son una transición entre sectores que podrían tener una expansión agrícola, por ejemplo. Entonces hay que tener ojo con el cambio de uso de suelo que puede afectar este tema. Dentro de la vulnerabilidad ya final, total, el mapa final tiene una gran similitud con el mapa de vulnerabilidad física. Eso uno al comparar puede ver, en realidad la vulnerabilidad física está marcando mucho. La variable de infraestructura básica y acceso explica en gran medida la vulnerabilidad física distribuida en el territorio. Lo que estoy comentándoles ahora, porque son comentarios así nomás, porque es el ejercicio que uno al estar revisando los mapas, uno se va dando cuenta de cositas, oye, aquí en realidad esto marca mucho, y es bueno como transparentarlo y relevarlo acá. En términos de capacidades, la metodología utilizada fue común para todas las instituciones. Eso quiere decir que algunas variables, como por ejemplo, si tienen plan de gestión de riesgo, se preguntó a todas las instituciones y hay algunas que a lo mejor dentro de sus atribuciones, su reglamento, cosas internas, no están obligadas a hacerlo, no tienen por qué, no como salud, que tiene todo un plan coordinado entre las distintas comunas, que también lo revisamos y en realidad es muy distinto a otras instituciones. Por ejemplo, el SAC no ve el tema de la misma forma. Entonces eso puede influir en la metodología porque hay atribuciones específicas y diferencias en cada servicio, pero nosotros los medimos como con la misma vara, ¿no? ¿Ya? Eso también comentaba importante. Dentro de la metodología puede ser una limitante, un aspecto a considerar. Los resultados obtenidos en capacidades, solo recordar que la dimensión de recursos disponibles, todo tipo de recursos humanos,
financieros, materiales, resultó como la variable más débil dentro de todo el análisis de todas las instituciones entrevistadas. Y en términos generales, la comuna de Quillota es la que mantiene mayor capacidad en términos de gestión de riesgo de desastre, y yo creo que tampoco es muy novedoso, si ustedes lo saben. Saben que Quillota tiene una oficina de protección, tiene cuenta con información, a nivel local se reúnen, pero al menos se constató y se verificó en cada uno de los territorios que esto es así. Las capacidades institucionales para la gestión de riesgo de desastre en el área de estudio están orientadas en la mayoría de los casos hacia una gestión reactiva, y eso tampoco es mucha novedad, pero también se verificó, y eso es importante que lo entendamos, lo preguntamos, y en temas preventivos, en temas de resiliencia, de reconstrucción sustentable, no es mucho, simplemente reactivo. Bueno, Quillota, CONAF, la Municipalidad de Quillota, CONAF y Seremi de Salud son las instituciones, los servicios públicos que han incorporado una gestión de prevención hacia la gestión de riesgo de desastre más importante, los que toman un poco más la prevención dentro de su gestión. En términos de riesgo, una barrera general, nomás algunas cositas para destacar. El riesgo sísmico lo vimos como uniforme. El riesgo de remoción en masa es relevante al sur de Hijuelas, que aparecía en el mapa. El riesgo de sequía tiene un valor alto en las comunas de Nogales y Hijuelas. Y recordar la importancia para APR, lo resalto porque es el agua potable para la población. Todavía hay localidades que se abastecen solo con el caño aljibe, ni siquiera tienen sistemas de APR. Más vulnerable todavía, si nos vamos al nivel micro, digamos, no de local. El riesgo de incendios forestales en general, los niveles de riesgo no son muy altos, son más bien bajos, y cobra importancia en términos de representación espacial el riesgo de nivel medio. O sea, podríamos decir, domina en la provincia un nivel medio de riesgo de incendio. El riesgo de inundación se acota principalmente a zonas inundables del río Aconcagua. Hay riesgo en áreas agrícolas, riesgo alto y medio, pero si uno utiliza el mapa de amenaza, ahí yo le digo qué información utilizar para justificar una medida. En el mapa de amenaza sí hay zonas urbanas, pero en el mapa de riesgo hay más zonas agrícolas. Entonces, ¿cuál utilizo para poder hacer una medida? El riesgo de contaminación hídrico, potencial afectación a áreas de riego. ¿Por qué lo resaltamos acá? Porque el agua potable por lo general tiene un tratamiento distinto, no es como agua cruda. Entonces también ojo con la agricultura y la contaminación hídrica. Contaminación de suelos, el mapa de riesgo ahí presenta niveles más bien bajos, no son altos. Y la fuente considera fuentes de contaminación agropecuaria, minera, industria y población humana. Por lo tanto, si bien carecía de información, era rica en cuanto a todas las fuentes consideradas, como una por otra. Va, no estoy pasando el tiempo. Contaminación de suelo. Nos faltaba información, pero por otro lado teníamos muchos indicadores en las zonas donde sí teníamos información. Y nos dio niveles muy altos de riesgo, son más bien medios y bajos. Y la contaminación atmosférica, más que lo que está ahí, recordar la zona la declaración de zona saturada, que va a hacer que tengamos un plan de descontaminación, como para que lo vean dentro de las medidas, que eso va a estar. Quizá algo asociado a eso sería interesante desarrollar. Y creo que ya estoy en la hora y podemos hacer algunos comentarios finales, preguntas, para cerrar la presentación. Yo creo que terminó la Mónica, y yo tenía una palabra pedida hace rato. ¿Y alguien más que quiera tomar la palabra? Ya, una palabra. Bueno, queda bastante claro cómo se bosquejan las problemáticas en la exposición que hicieron. Claramente hay mucha falta de monitoreo, o sea, estamos hablando de repente en desnudos, como en Nogales, por ejemplo, no hay monitoreo de nada en forma oficial. Con respecto a eso, en Anglo American hay monitoreo, por lo menos de material particulado. Yo no sé si tuvieron acceso a información sobre las mediciones que hay dentro de la empresa, que puede ser como un germen para la información posterior.
sería interesante revisar, no se consideró información como de cada empresa o de cada... es la única instancia de monitoreo que hay aquí. No hay nada público que haga medición sobre ese tema. Lo otro, como la declaración de zona saturada, al principio se solicitó para Calera, pero la declaración es una declaración provincial. Ahí a lo mejor van a haber medidas que se van a implementar en estos lugares donde carecemos de información. Lo otro, por el material calculado 2,5, que es el más riesgoso para la salud, monitoreo, cifras, no manejo, no sé si existen. Y lo otro, en el tema de infraestructura, bueno, si bien está en análisis, me faltó ver el tema de las industrias que contaminan con malos olores, ahora que va a salir ya pronto, se supone la ley de olores. El tema de la planta de tratamiento de agua servida y el agua que es municipal aquí en este distrito de Melón. Y el tema de las carreteras como conectividad. Claro, mira, con el tema de la... No, sí, con eso me quedo. Puedo responder el último, porque efectivamente es la misma solicitud, así estamos pensando lo mismo, la misma solicitud que hemos hecho a RAUC es revisar estos temas, ¿ya? Porque ahí hay algo que nosotros sí consideramos que está en la información de caracterización y también está en las impresiones que nosotros hemos levantado. Y ahí tenemos que resolver con RAUC cómo lo vamos a plasmar en ese punto. Así que ahí estamos en la misma línea en este caso. Mónica, ¿más preguntas y respondes o respondes al tiro? Comentar un último, interesante la observación, yo apunté algunas para ver, bueno, ahí con PNUD cómo lo podemos incorporar. Y termino y... dentro del tema de infraestructura, que como no se mencionó mucho, quiero comentarle un poco, no de modo general, para que sepan qué es lo que se analizó. Principalmente el tema industrial, como es relevante acá en la provincia, se vio más bien como dentro de contaminación, por eso que estaban los temas ahí, no es como... es por ese motivo. Y en términos de infraestructura, más bien se revisó infraestructura que fuera de una envergadura como relevante e interesante para ser, como constituir una amenaza. ¿Ya? Y en ese sentido nosotros tomamos más bien tranques, tanto de riego como relave, y revisamos los catastros para ver cuáles eran más importantes. Por eso que tomamos como infraestructura eso, y es lo que se está revisando con PNUD para ver de qué manera hacer como el tema satisfactorio para el estudio. Perfecto. Jorge. Sí, solamente para la consulta de ella. Como el estudio, al parecer, todavía hay cosas que revisar. Está disponible la información pública de los monitoreos de calidad de aire, que es lo que tú preguntabas, de Anglo American, ¿ya? Que se lo vamos a hacer llegar, o se lo hicimos llegar ya a Mónica, pero que sería bueno tomarlo para poder incorporarlo, como dices tú, al mapeo general, ¿ya? ¿Otra pregunta? Más que nada quiero volver al tema de la afectación poblacional. Yo creo que los mapas cambiarían bastante de color si viéramos cómo va a afectar a la población, el número de población afectada, porque lo más probable es que en lo que es Hijuela, Nogales, tenemos menos población de lo que tenemos en Calera, Quillota, La Cruz, ¿cierto? Entonces la afectación, en caso de riesgo, sería incluso mayor. Sí, pues de manera... Usted se metió en un tema muy interesante. Sí. ¿Sabe por qué? Porque es muy interesante, porque el enfoque territorial. A ver, esta es una discusión larga y interesante, porque por eso, y en la gran discusión del centralismo en Chile, que tiene que también que ver con esto, ¿por qué lugares donde más se concentra población son mayormente intervenidos en desmedro de otros donde no se concentran las personas? Y hay una discusión respecto a la mirada territorial, porque cuando uno mira desde la mirada territorial el valor del territorio miren lo que dice, sobre las personas, sobre el número de habitantes, uno podría tener otras conclusiones. Por eso es interesante lo que usted plantea. Si yo le doy una variable, y hay una variable, por ejemplo, donde se concentra mayor cantidad de personas, por lo tanto yo tengo que desarrollar mayor intervención en ese territorio. Pero históricamente es lo que hemos hecho en Chile, siempre lo hemos hecho así. Entonces lugares como Hijuela, lugares como Nogales, donde vive poca población, no son tan importantes determinantes en el análisis macro, porque viven menos personas. No quiere decir que no sean menos afectados.
Por lo tanto, hay una discusión que es teórica, que es casi como de formación de los profesionales que están a cargo de estas cosas y que están a cargo de ejecutar, de los políticos incluso. Entonces es un tema bien particular. Y como para terminar la pregunta, hay unos cuadros que nosotros vimos cómo podía, para abordar el tema de la población, cuáles son las viviendas y la población afectada por riesgo. O sea, donde está el riesgo alto de inundación, a ver cuántas viviendas se ven afectadas. No los presenté ahora por extensión nomás, pero dentro de daños yo creo que ahí se aborda eso que señala. Sí. Igual sería bueno, muy interesante, quizás poner números afectados, buscar alguna fórmula, ahí Cristian, si podemos hacer un cálculo estimado de personas afectadas por el evento, podría ser interesante. Ya, uno más. Para complementar lo que indicaba acá la amiga, yo creo que tiene que ser una mirada más amplia. Por ejemplo, tengo acá los datos. En Quillota hay 90.000 habitantes, en Calera 50.000. ¿Ya? Casi no doblan en habitantes, pero en niveles de pobreza multidimensional, Quillota tiene un 10% y Calera es un 31%. Entonces, son demasiadas las variables que hay que abordar para poder determinar soluciones o inversiones sin dejar de lado ninguna comuna. Más interesante, se pone mejor esto. El desafío...